podemos iniciar. ¿Sí están de acuerdo? Bien. El camino por el que transcurrirá esta presentación, esta charla, esta sesión, viene por acá, ¿no? ¿A todos ven la pantalla? Sí. Bien. Esta es una charla, una plática, una sesión informativa sobre el seminario de formación docente al que en cierto momento nombré Detonarte, modelos educativos. Yo soy Carmen Correa, mucho gusto. Un poquito sobre mi trayectoria. Mi base es la danza clásica o el ballet clásico. Bailé con la Compañía Nacional de Danza 23 años, con la Compañía Nacional de Danza de México, llegando a ser primera solista. Durante los últimos 15 años de estar en la compañía, impartí clases dentro de la misma compañía, llevé ensayos, o sea, llevaba un poco la historia, mi actividad duplicada. Una vez que me retiré en el 2006, además de seguir bailando, ya con línea en danza contemporánea, danza inclusive cosas de moderna, inclusive manejando textos, etcétera, seguí siendo creadora escénica, ¿no? Artista escénica. Fui desarrollándome ya realmente como docente. Siempre he dicho que los 15 años que yo impartí clases en la Compañía Nacional de Danza no me hicieron docente. No puedo decir que era docente, sino era una buena entrenadora, ¿no? Una buena coach, una buena ensayadora de repertorio de danza clásica o de danza clásica. Realmente yo me enfrenté a ser docente o me confronté con la idea y la pregunta de si yo era docente o no era docente una vez que me encontré expuesta a dar clases en otros contextos que estaban muy lejos de ser el nicho del ballet profesional o del ballet como profesión, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a hacer investigación y a hacerme muchas preguntas. Detonarte viene a partir de ahí, de mi experiencia y sobre todo eh, toma, ¿no? Detonarte está como conformado mucho de estas grandes preguntas que me fui haciendo desde entonces, de por qué soy docente, puedo impartir las clases de la misma manera en un grupo que en otro, cómo, qué, para qué, a quién, ¿no? O sea, qué importa en ese entonces de la técnica de ballet. Hasta la fecha imparto clases de técnica de ballet en distintos contextos y así en estos 18 años desde entonces he seguido impartiendo clases de ballet en muchos contextos, incluida Holanda, incluido el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, ¿no? A la par fui creando 3 talleres y este seminario, un taller sobre anatomía y biomecánica, cuerpo con sentido orgánico, que he impartido también en muchos contextos diferentes, escuelas, bailarines, no bailarines, gente de teatro, un taller específico de técnica de ballet, sobre la técnica de ballet, un taller sobre el uso de la imaginación, que es el más nuevo, que se llama Balletto, Il Corpo Immagina, en colaboración con un gran amigo, Francesco Razzini, que conocí en el primer Detonarte, de hecho. Y finalmente el seminario Detonarte. Eh, mi, mi detonarte es un poquito el resultado o la puesta en materia, afuera, de toda una ruta, de todo un método, todo un modelo personal que he ido conformando, creando, cuestionando, preguntando, transformando, diseñando, replanteando a lo largo de estos 18 años y en realidad de estos 40 años que tengo desde que empecé mi vida profesional en la danza. Una de las cuestiones también importantes es que realicé la licenciatura en educación artística
con enfoque multidisciplinar de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con procesos interdisciplinarios. Y hace 5 años terminé los estudios en la maestría de investigación de la danza, del CENIDI Danza. Entonces, mi línea de investigación y mi línea de educadora artística también se han materializado contundentemente en todo mi proceso como docente, artista escénica, pero sobre todo como persona muy comprometida con mi cultura, con mi país y con la educación. Así, esto es una introducción de mí misma. Y por donde transcurrirá la sesión es, bueno, esta introducción, ¿por qué detonarte? ¿De dónde surge detonarte? ¿Qué es lo que lo que la sostiene? ¿Para quién es? Más o menos cuáles son los temas que abordamos. Hablar de o pensar en un pequeño ejercicio sobre su experiencia y el ser docente. ¿Cuáles son las características totalmente operativas, logísticas de este seminario? Un pequeño extra y una sesión de preguntas y respuestas con un pequeño cierre. Entonces, ¿comenzamos? Bien. ¿Por qué detonarte? Detonarte se centra en las problemáticas vinculadas a la relación educación y artes. Educación artística, o artes en la educación. Toda esta relación, básicamente en todas las disciplinas, de cualquiera de las disciplinas, y en relación a la educación. Surge de las preguntas de por qué y para qué las artes en la educación, o cómo educamos a través de las artes, o cuál es esta relación. Uno de los fundamentos de detonarte es la importancia de darle visibilidad, rescatar y traer a nuestra práctica docente la experiencia. Nuestra experiencia de cómo comunicarla de manera asertiva. Parte de detonarte viene de mis preguntas del cómo nombrar, enunciar, comunicar, hacer cognoscible las experiencias, ¿no? Que son propicias dentro del evento educativo, para que estas experiencias, de acuerdo con John Dewey, y la experiencia educativa se conviertan en significativas, en experiencias significativas, educativas, artísticas o estéticas. El eje de investigación o el modelo base fue la técnica de ballet. Entonces, es la ruta que yo misma seguí para crear mi propio modelo como docente. En 2013 me invitaron a ser asesora académica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. La intención era compartir, promover, asesorar sobre procesos académicos y apoyar en formación o actualización docente a los talleristas, docentes, artistas que imparten en la UBA talleres de artes y recreativos, y que cada ciclo alcanzan hasta 90 talleres diferentes, si no es que más. Entonces, desde ese momento comencé a trabajar directamente con los talleristas, los maestros, los artistas, los docentes. Empecé a colaborar con ellos, haciendo preguntas, revisando sus proyectos o invitándolos a que crean sus proyectos de talleres, ¿no? Con objetivos, con descripciones, justificaciones, etc. Para el 2017, para junio 2017, ya habíamos hecho un pre-laboratorio de actualización docente con varios de ellos, digamos, como un primer detonante. Y finalmente en junio se realizó una convocatoria abierta y gratuita
a la cual se inscribieron 70 maestros, talleristas, artistas, personas interesadas en la enseñanza de las artes o de disciplinas recreativas, como Qigong, por ejemplo. En este se convirtió en un seminario que duró 2 meses, duró 8 sesiones de 3 horas cada una. De ahí, de este seminario, se consolidan las 32 horas como las ideales para este seminario. Resultó ser se lo propuse como un seminario en función de que no fuera yo una tallerista que viene a dar información solamente o dar recetas o dar procedimientos, sino más bien un seminario en el cual la base es las preguntas, el compartir las experiencias de unos docentes con otros, el hacer los cuestionamientos, que las reflexiones y la retroalimentación fuera entre todos. Así me convierto yo solamente en una detonadora de preguntas. Por supuesto, detonarte tiene fundamentos teóricos, ¿no? Que hablaremos un poquito más adelante dentro de lo que es el temario, pero en este seminario, de actualización docente, al final fue muy divertido porque se conformó una presentación, una exposición de los trabajos, ¿no? Se volvió algo bastante creativo. Cada quien bajó, decantó su modelo o partes del modelo y lo plasmaron de manera visual, artística, y se hizo una exposición, como una exposición pictórica. De este seminario, que en su momento se llamó Detonante, comienza entonces realmente a perfilarse el seminario Detonarte por el impacto que se observó en este ejercicio de comunicación y de plantear nuestros propios saberes a partir de reflexionar de una introspección profunda y poner en papel, externar nuestra experiencia. Detonarte parte principalmente de rescatar, revisar e indagar en la experiencia de cada uno de los que asisten. ¿A qué experiencia me refiero? A la experiencia en general, no solamente como docentes, no solamente la experiencia que ya se tiene como docentes. También hablamos de la experiencia que se puede tener o que se tiene como artistas o como profesionistas en otras disciplinas como las humanidades o la literatura o la historia o las ciencias sociales. ¿Cuál es tu experiencia como profesionista en tu disciplina? ¿Cuál es tu experiencia como docente? Pero también inclusive, ¿cuál es tu experiencia? ¿La recordarás en la distancia? O si eres, en la actualidad, estudiante. ¿Cuál es tu experiencia como estudiante? ¿Cuál ha sido? Porque la experiencia como estudiante nos da información sobre el lugar del que estudia en relación a los maestros que hemos tenido. En fin, entonces, la importancia de la experiencia en general. A partir de ahí, he realizado distintos seminarios. Digamos que gracias a la pandemia, eh, eh, fue posible darme cuenta que el seminario de Detonarte es muy viable realizarlo en Zoom, ¿no? Por plataforma. Y esto le dio una gran riqueza. Le da una gran riqueza que pueda hacer por Zoom porque Alejandra Deza está aquí con nosotros y desde Tucumán, Argentina, pudo participar en el seminario.
Así ha habido personas que se han integrado de buena parte de los estados de la República. Hemos tenido gente de Baja California, de Monterrey, de Guanajuato, de muchos lados, ¿no? Entonces, esa riqueza y esa posibilidad, Einstein decía que en medio de la dificultad yace la oportunidad, y realmente para detonarte, pues fue una oportunidad, la terrible pandemia, que nos permitió abrir este canal, este espacio y esta herramienta para poder realizar este encuentro entre docentes, artistas, profesionistas, personas muy preocupadas o interesadas u ocupadas en la educación, con o a través de las artes. Bien, detonarte, la experiencia es muy importante. Finalmente, lo reitero, la experiencia del asistente es la más importante. Y la experiencia compartida, puesta en relación, puesta en juego con las otras miradas, con los otros, con las otras, con les otras, es lo que va enriqueciendo. Confrontar, enfrentar, dialogar desde las experiencias personales nos ayuda a los que asisten a replantear, revisar paradigmas, ideas, creencias, y desde ahí empieza la movilidad. Esta promesa de que terminando el seminario de Tonarte, cada persona que asiste, claro, hay un trabajo que hacer, ¿no? O sea, hay trabajo que hacer, ¿cierto, Alejandra? Si no hay trabajo, el camino queda un poco a medias, ¿no? Pero bueno, pensemos que hay reflexión, hacemos preguntas correctas e incorrectas también. Podemos revisar las teorías, integrarlas, revisar nuestra filosofía, articular, pensar, remover, reactivar todo el material que se ve durante Detonarte. Si más o menos hacemos las tareas, incluida yo, la promesa que puedo decir o poner mi manita es que cada persona será capaz de diseñar su propio modelo educativo. Fundamentos filosóficos, pero tomando su experiencia como punto de partida. ¿A qué me refiero con tomar su experiencia en punto de partida y en hacer la tarea? Y sobre todo, disponerse a reflexionar sobre la propia experiencia. Detonarte está articulado a partir de ejercicios en la parte práctica experiencial. Y para mí ha sido muy interesante en todo el recorrido de estos 7, 8, 10 años que tengo asesorando, platicando, conversando con docentes, darme cuenta que sabemos mucho más de lo que realmente tenemos conciencia, y creo que simplemente es porque no lo ponemos en papel. Al poner en papel, al hacer el ejercicio de escribir lo que sabemos y organizar lo que sabemos, emana muchísimo conocimiento. De hecho, se nos presenta el conocimiento que ya tenemos. Y ahí es donde la importancia de primero rascar en tu experiencia, de primero revisar tu experiencia, deviene. Porque una de las características de Detonarte es no dar fórmulas, es no entregar e imponer ningún tipo de paradigma pedagógico o a ningún paradigma epistemológico siquiera. No es compartir fórmulas o teorías ya comprobadas que nos vienen de la importación o que importamos a nuestro mundo. Primero es conocer nuestro mundo, primero es desmenuzar lo que ya sabemos, plantearlo, para que entonces podamos ir escogiendo
distintas e investigando y buscando todas las teorías o todas las perspectivas pedagógicas, educativas, de acuerdo primero y sobre todo a nuestro contexto y sobre todo a nuestra disciplina y nuestra propia experiencia. ¿Tiene sentido? ¿Voy o me regreso? ¿Alguien tiene algo que compartir? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Minerva, bienvenida. Amelia, bienvenida. Eh, bueno, más o menos hasta ahí, ¿se entiende? Bien, ok. Alejandra lo entiende, perfecto. Déjenme ver. Bien, bien, ¿se va a compartir la grabación? Sí, Minerva, estamos grabando para compartirla completa, claro que sí. Bien, ok. Entonces, detonarte. Por ahí va la idea de los 4 pasos que impulsan esta autoinvestigación. ¿Para quién está dirigido? Ya más o menos lo dije. Sean bienvenidos artistas, maestros, investigadores, estudiantes del campo de las artes, de las ciencias sociales, las humanidades y la educación en general. Y por educación en general me refiero del deporte. De hecho, inclusive han participado personas de las ciencias biológicas, ¿no? Bienvenidos. Toda persona que esté interesada en la educación y en su relación con las artes. Eh, ¿Por qué las artes? Yo lo aclaro un poquito. Las artes tienen una forma, las disciplinas artísticas tienen características en su forma de enseñanza, de principios, que pueden ser trasladadas hacia cualquier disciplina, ciertos conceptos, ciertos principios o principios filosóficos, educativos, operativos, logísticos, metodológicos, que al comprender su potencial, su potencia, en función de la educación, pueden ser pueden ser importados o pueden ser trasladados hacia cualquier práctica docente. En 2017 participó un geógrafo, Germán, espero que nos escuche. Hubo un chico de Colombia que era sociólogo. Es sociólogo. Entonces, bueno, realmente es como una importación. En realidad, los saberes solamente los distinguimos como esto o esto para darle cierto sentido y orden. Pero los saberes pues son mucho más complejos, ¿no? Bien. Bien, nuestro temario, educación, arte, tu experiencia. Hablamos de los contextos, de las poblaciones, de los beneficios. Ya les contaré lo que es el HCDA-FACE. Hablamos de las otras disciplinas o campos de conocimiento. Hablamos de nuestros materiales. Hablamos sobre qué es experiencia artística, estética y educativa. Con el único principio teórico así que realmente rige Detonarte, que es el filósofo, pedagogo y psicólogo y mucho más, John Dewey, quien se le considera el padre del pragmatismo estadounidense, pero bueno, hace 90 años que escribía su libro Arte como Experiencia, y bueno, es parte más desde una filosofía educativa que de un cómo hacer, ¿no? Cómo dar clases. Parte más de preguntas que de fórmulas o de actividades específicas que yo te digo que hagas, ¿no? O dinámicas o didácticas. Y la última parte o otra parte fundamental del contenido de Detonarte es reflexionar mucho sobre lo que es ser docente. ¿Qué es ser docente, maestro, maestra, maestre? Bien, sobre educación y arte,
nos ponemos a dialogar sobre qué es esta relación de educación con arte, desde el arte para el arte. Yo hablo de la relación educación-arte a partir de preposiciones y cuestionando inclusive preposiciones como educación sin arte, a pesar del arte. Bueno, a pesar del arte, es educación contra el arte, o el arte contra la educación, o el arte sin educación, ¿no? Los planteamientos de educación formal, no formal, educación mal llamada informal, etcétera. Por otro lado, planteamos el arte como conocimiento, el arte como autodescubrimiento. Tratamos algunos principios o perspectivas epistemológicas, particularmente de Elliot Eisner, donde él plantea que el arte es conocimiento. El arte, el hacer, al aprender diversas disciplinas artísticas, nos transforma el conocimiento. Nuevo. Bien, bienvenido Ángel. El arte desde la perspectiva de John Dewey y la gran pregunta que queremos decir con la experiencia. Porque tenemos la experiencia artística, estética y educativa, pero desde la perspectiva de John Dewey es muy interesante porque John Dewey a lo largo desde 2016 hasta 1916 a 1938, en los textos que he podido yo, que son bastantes, en los que me he abocado a leer, el concepto de experiencia es ampliamente desarrollado. ¿Qué es experiencia? Es fácil decir, o no es fácil, es común escuchar decir, es que la experiencia, es que mi experiencia, es que tengamos una experiencia, es que promovamos una experiencia, pero en realidad, ¿qué queremos decir cuando decimos experiencia? Y pensarnos como docentes desde la perspectiva de que un enseñante, un maestro, maestra, maestre, no enseñamos temas, ¿no? O conjunto de saberes, sino realmente enseñamos con lo que somos. Lo que más impacta en la labor docente es quién es el docente, qué eres como docente. Y no tiene que ver con personalidades, sino tiene que ver realmente con principios, con valores, de por qué somos docentes. Bien, finalmente, la parte bien muy pragmática, práctica del seminario es llegar a esto, en la parte pragmática. Un análisis, un desmenuzamiento, este es mi ejemplo, de distintos ejercicios que hechos has visto así, dices, está bien fácil, pero realmente abocarse a desmenuzar cuál es mi contexto, cuáles son las poblaciones en las que se imparte en donde se practica mi disciplina, cuáles son otros campos de conocimiento que están intervenidos, cuáles son los fundamentos de mi disciplina, investigar cuáles son los materiales que se usan, cuáles son las habilidades, capacidades, destrezas y actitudes a nivel físico, emocional, intelectual y social que puedo promover o que se promueve o que es susceptible de construirse a través de mi disciplina artística, en este caso de la técnica del ballet. Llegar a esto es lo que, y más, todo el mundo filosófico de perspectiva pedagógica, de principios, valores, cuestiones, cuestionamientos, todo este global, junto con esto práctico, es lo que queda como una gran bola detonadora para seguir y poder seguir construyendo, reconstruyendo, transformando, encaminando nuestra práctica docente, sea cualquier disciplina, sea cualquier campo de conocimiento y sea cualquier contexto en el que yo imparto clases, talleres, seminarios. Cada vez este camino es un camino que es repetible,
lo puedo yo recorrer nuevamente dependiendo del nuevo proyecto docente en el que me encuentre. Esto es, mi proyecto docente ahora es impartir clases en una escuela profesional de ballet, pero el siguiente es impartir clases de ballet también en una academia privada a niñas pequeñas. Este material es un mapa, un modelo, que me permite seleccionar y rearticular mi disciplina. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere compartir? Hola Amelia. Hola Ángel. Hola Minerva. Yo tengo una pregunta. Cuando se trata de muchas disciplinas, ahí es donde también nos toca el reflexionar de la manera de integrar y de seleccionar todo, ¿verdad? Pero con base a tantas disciplinas, a veces uno no sabe cómo intentar integrarlo todo. Ujú. Sí, efectivamente. Fíjate, por ejemplo, este modelo, cuando yo lo llevo hacia el campo de la anatomía, la biomecánica, las imágenes, entonces, y aplicado a ballet, ¿no? Aplicado en un contexto de bailarines, entonces es ¿cómo hago esta revisión de apartados, de habilidades, capacidades, de materiales, de disciplinas, campos de conocimiento que se atraviesan? ¿Cómo lo hago para una disciplina o para un campo de conocimiento? En tu caso, o sea, por ejemplo, lo de las cocinas patrimoniales, yo creo que me tiene realmente encantada. Yo quisiera ya estar en uno de tus talleres o en uno de tus seminarios o en uno de tus cursos, ¿no? O platicar simplemente contigo de cada campo, de cada disciplina, hacer un pequeño mapa, su mapa personal, sus ejercicios o sea, particulares, no personales, particulares y los de las otras disciplinas. Se va complejizando. De hecho, el paradigma de la complejidad a partir de Edgar Morin, pero bueno, el paradigma de la complejidad, va dando soporte, ¿no? A esta, ¿cómo vinculo esto con esto, con esto, con esto? ¿No? O sea, con estos campos, ¿cómo los hago coincidir? Eh, el año pasado estuvo Samantha, que trabajaba con cuestiones de sociología, el decolonialismo, ¿no? O sea, ahora que las artes se vinculan de una manera o están cada vez más estrechas a preguntas y cuestionamientos de orden social, o desde la sociología, o la antropología social, o la antropología misma, eh, trabajaba con el concepto de colonialismo, ¿no? Y danza contemporánea y tenía otro por ahí. Y a partir de estos ejercicios de cruces, fue logrando caminos. Desde el paradigma de la complejidad, uno de los principios que me ayudó muchísimo para empezar a diseñar esto es distinguir, primero, distinguir claramente para hacer coincidir, para poder poner en comunicación. Cuando todo nuestro conocimiento se queda aquí arriba, es confuso, es cómo vamos de un lado a otro. Entonces, este principio de distinguir para unir y poner en juego las partes, las diferentes partes, en función de la funcional, ahora sí que en función del todo, versus la disyunción, la separación o estar todo enmarañado, ¿no? Sobre todo toda la información. Entonces, tiene mucho que ver con el trabajo, con la talacha, como yo le digo, los ejercicios de detonarte para poco a poco ir esclareciendo este mapa y poder ir dejando anclajes, un mapa que no es el territorio, pero sí es un mapa que tienes tus anclajes
y sabes cómo atravesar de un lugar a otro y cómo regresar y cómo tomar, ¿sí? ¿Contesto tu pregunta, Dalia? Sí, gracias. ¿Alguien más? Amelia, Mateo, Minerva, Ángel, Mateo. Bien, ok. Bueno, me gustaría invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Si tienen pluma, un papel o su celular para tomar las notas, rápidamente. Así, muy rápido. Es un pequeñísimo ejercicio. Escriban rápidamente. Todos conocen su disciplina base. Danza contemporánea, danza clásica, la que escojan. Un estilo específico de danza, artes visuales. Conocen su disciplina. Yo conozco la técnica de ballet. ¿Cuáles son escriban dos disciplinas transversales a mi práctica? Esto es, mi ejemplo, la técnica de ballet no se puede impartir, idealmente, o interviene el conocimiento de la anatomía, o sea, la disciplina transversal es anatomía, y otra disciplina transversal es la música. ¿Cuáles se atraviesan? Los que se dedican a danza clásica escriban otros. A Piensen ver, en otro. Claro. esa es la primera vez que he pensado. Anatomía y música en danza contemporánea, igual, ¿no? Pero hay otras, Sí. seguro. La fisiología también, las funciones del organismo, de los músculos, distintas funciones. Ya pienso otra. Después de estas dos, todas las disciplinas ocupan algún tipo de material. Ya no voy a dar los míos. ¿Qué materiales ocupo? Están ahí en mi práctica, cuando enseño o cuando practico o cuando aprendo cierta disciplina artística. No sé. Puedo pensar en artes visuales, el que enseña acuarela, pues sus materiales son pinceles y las hojas de algodón o las hojas, ¿no? Ya voy a empezar a hablar de otras disciplinas porque ya veo que aquí hay gente de danza clásica, ¿no? Y por último, cuando una persona aprende, practica una disciplina artística, o cuando enseño, bueno, es va junto, dentro del conocimiento, el material podría ser el celular si es estrictamente necesario en tu práctica y en tu aprendizaje y en tu práctica diaria, sí, depende cómo lo uses, ¿no? O cómo se use, ¿sí? Toda disciplina artística promueve, favorece el desarrollo o la adquisición de ciertas habilidades, capacidades, destrezas, actitudes,
competencias para aquellos programas en los que se basan en competencias, a nivel físico, emocional, intelectual y social. Escriban 2 de cada una, o 1 por lo menos. Sin determinar si es habilidad, capacidad, destreza o actitud, no importa, sino qué beneficio físico, emocional, intelectual y social saben. Ojo, lo saben. Promueve la práctica, la enseñanza de su disciplina artística. ¿Ok? ¿Lo tienen? Basta. ¿Qué tan difícil les resulta este mínimo ejercicio? Dalia ya tiene así la cara de, oh, Dios mío. Ale, ¿cuánto tiempo te tomó conformar un cuadro más amplio de estas HCDAs FACE? Me costó bastante, sí, me costó mucho y acuérdate que a mí se me ocurrió consultar a los alumnos y a los padres de los alumnos, porque después pensaba, bueno, pero lo voy a elaborar solamente yo y qué es lo que sienten o piensan ellos, que son los que hacen, ¿no? Entonces, los hice escribir en el pizarrón, en la pizarra del estudio, hice esa columna y cada uno hacía su aporte y la verdad es que me quedé sorprendida porque algunos aportes eran positivos, otros no eran positivos, eran negativos, ¿sí? Eh, Ok, y, y ahí quedé sorprendida con lo que iba descubriendo. gracias. ¿Sí? ¿Alguien quería compartir? Bien. Este es un mini ejercicio, o sea, es apenas la puntita del iceberg de una serie de reflexiones y de ejercicios que se van desarrollando a lo largo de Detonarte. Ahí está, ¿sale? Distintas personas que han encontrado ciertos hallazgos y que me han compartido con sus generosos testimonios, ¿no? Desde perspectivas metodológicas, ¿no? Como Gustavo Rodríguez es un chico al que yo conocí desde el Detonarte 2017 en la UBA. Era estudiante todavía de danza folclórica y participó en el último Detonarte del año pasado. Digamos, van 3 Detonartes o 4 en el que participa. Y esto es testimonio del año pasado, ¿no? Y de cómo este seminario le ayudó a desarrollar un manejo consciente de las actividades, contenidos, métodos y técnicas, desde lo más pragmático, ¿no? O sea, aquí hay un testimonio muy pragmático de la parte operativa, de cómo impartir clases. Él ahora
imparte clases en educación media, digo, en educación elemental en México. Está en una escuela primaria. Entonces se mudó de la formación de bailarines profesionales en danza folclórica a un ámbito, a un contexto que es la educación pública. Igual que Nutsmi, ¿no? Nutsmi, que estuvo el año pasado con nosotras, también está en la educación elemental, o sea, en la educación inicial, primaria, secundaria. El comentario de Alejandra, que yo rescaté así, que fue la parte de disfrutar, ¿no? El gozo de ser docente. Por otro lado, Francesco, quien después, varios años después, fue mi colaborador en este proyecto de Balletto del Corpo Immagina, haciendo las ilustraciones para el taller y para la exposición. El italiano hablaba, ¿no? De la importancia se dio cuenta de la importancia que su disciplina o que enseñar su disciplina tenía en la vida diaria de las personas, no solamente a nivel profesional, sino desde este otro lado de impacto. Luz María, Luzma Loya, perdón, que también ha participado en 3 ocasiones en Detonarte, pues habla, ¿no? También de esta parte que ella se encontró y pudo abarcar más o desarrollarse o transitar libremente sobre la docencia desde una manera más rica, humana, ¿no? Una perspectiva más completa. Y finalmente, el último, comparto el testimonio de Miguel, artista plástico y terapeuta, un chico joven que se la vive hablando de la importancia de seguir detonando, ¿no? Bombas, preguntas, detonarse preguntas, ¿no? Y cómo el hacer la introspección sobre cómo aprendimos, puesto en contexto en el ahora del qué tengo por enseñar, cómo enseño, hacia dónde enseño, cómo vincularlo le permitió o le ha permitido ir desarrollando, ir siendo más flexible, ir adecuando, ¿no? Y estar siempre en una constante observación. Bien. Las características, pasando propiamente a las características del seminario, es vía Zoom. Este próximo Detonarte inicia este martes 16 de julio. Son 2 sesiones a la semana de 4 horas cada una. Solamente que tenemos 2 grupos para inscribirse. Uno matutino, que son los martes de 9 a 1, y un segundo grupo que se plantea que sea vespertino, que sea los miércoles, de 5 a 9 de la noche. Ambos grupos coinciden y se encuentran los sábados, de 9 a 1 de la tarde. La intención de hacer estos 2 grupos es permitir o propiciar que las personas que trabajan durante el día puedan asistir en la tarde o organizarse en la tarde y viceversa. Pero esta estructura ha sido muy interesante, fue interesante el año pasado, porque hubo gente que de repente le salía cosas en la mañana y me decía, ¿puedo entrar en la tarde? El siguiente día, claro, ¿no? Por supuesto. Porque a mí cada sesión del grupo 1 y el grupo 2 de la misma semana, yo me aboco a que sea el mismo tema, ¿no? Siempre, cada vez es distinto, pero siempre es el mismo tema. Entonces, otra de las características es que todas las sesiones se graban, todo con permiso de los asistentes, pero se graban y yo abro una carpeta Google Drive específica para este grupo, el grupo que se conforma, donde subo todas las sesiones. Entonces, la persona que no puede asistir, en realidad no pierde
no se pierde la información porque puede regresar, puede revisar las sesiones, inclusive la del grupo 1, la del grupo 2, ¿no? Por duplicado. Y también el tener las grabaciones en una plataforma, en la plataforma Google Drive, pues permite, ¿no? Regresar a revisar. Y para los que somos muy ñoños en nuestro trabajo de hacia adentro y de introspección, pues se puede regresar, ¿no? Yo misma regreso continuamente a estas grabaciones para seguir revisándome como facilitador, en este caso como docente, ¿no? Porque finalmente yo uso un modelo para impartir este modelo. Entonces, a mí misma me sirve para estar pues, reflexionando sobre cómo va el proceso del seminario en general. La modalidad es sesiones en vivo, vía Zoom. Tiene un máximo de 8 personas, más o menos, debido a que el trabajo, si bien es colaborativo, ¿no? El aprendizaje es colaborativo, es entre todos. Lo cierto es que yo voy dando seguimiento personal a cada uno de sus ejercicios. En la carpeta Google Drive se van compartiendo todos los textos que yo sugiero leer, yo los proporciono. Inclusive proporciono los textos completos incluyendo ciertas páginas, pero dejo los textos completos. Se abre otra carpeta para que todo el grupo vaya aportando más material, literatura, bibliografía al grupo. Cada carpeta de cada grupo cada asistente va integrando sus ejercicios que yo durante la semana y el resto del tiempo voy revisando. Para que en el momento que tenemos la siguiente sesión se comparte, se revisan, se ponen en juego ante todos. Esta es las características del seminario. Es un seminario teórico-práctico, son las grabaciones de las sesiones. Les comparto un PDF del seminario a petición. Los textos y las listas de referencias. Se entrega una constancia de participación a nombre de Carmen Correa en B, que es como la marca de los talleres, ¿no? Preguntas y respuestas. Está muy interesante. Está lindo. Hay que ver los horarios, la disponibilidad. Estaría muy lindo hacerlo. Sobre todo por desmenuzar. Como eso que vos decías, darse cuenta de todos los saberes que uno tiene y cómo los puede usar mejor, ¿no? Porque a veces no se aparecen adecuadamente o no sabemos utilizarlos. Y no es que no tengamos nuestro capital de conocimiento, pero por ahí hace falta más orden. Hace falta ponerlo ante nuestros ojos. Definitivamente. Y sí, Amelia es la otra dueña de Bajo Jardín, es mi socia. Mucho gusto, Amelia. Mucho gusto. Y es interesante cómo, a pesar de que podamos estar compartiendo un mismo lugar y compartir lo que otras personas decantan sobre nuestra disciplina en común o no, cómo realmente, gracias al contexto donde cada uno de nosotros se formó, del contexto en el que vive, de la propia personalidad, la familia, las experiencias que hemos tenido a nivel de escuelas, familiares, de parejas, no parejas, de hijos, no hijos, de viajes, toda esta experiencia, todo esto es información que sí se atraviesa en el momento en que nos ponemos al frente de un salón de clases, ¿no? Cuando además
nos confrontamos con estudiantes de ciertos contextos y no precisamente de un contexto, pero que cada uno viene de diversos contextos. Entonces, por eso no hay fórmulas, ¿no? O sea, por eso en Detonarte, Carmen Correa, creemos que no hay fórmulas, hay caminos y hay ideas, hay posibilidades, hay anclajes, hay principios, pero no hay camino más seguro y además seguro para caminar y para transformar cada vez que queramos que el propio, ¿no? El propio, el que conocemos, el del donde venimos. Y ese es básicamente el corazón de Detonarte, parte de ahí. Y es muy interesante, yo diría que es muy bello. Para mí siempre ha sido muy bello ver cómo cuando dos asistentes a Detonarte se miran, se encuentran, platican, dialogan y se dan feedback o reflexión de los otros, de sus propias prácticas. Y la sorpresa que se crea cuando recibes la información que el otro tiene para darte a ti de ti mismo. ¿Sí me explico? En ese momento es cuando yo me echo para atrás y verdaderamente creo que Detonarte vale la pena. Y que Detonarte es detonar experiencias que realmente inspirarnos, ¿no? Bien. Hay una invitación para quienes están aquí y para si la quieren compartir en este preciso momento. La inversión por persona son 3,900. Inscribiéndose ahorita y apartando tu lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pagar 3,450 inscribiéndose hoy. Ahí están los datos, se los comparto si quieren, me pueden escribir a detonarte.me@gmail.com o escribirme un WhatsApp a +52, que es la alada de México, al 55 54 51 43 16. Escríbanme un mensaje o un correo y les paso los datos de inscripción y el dato del formato Google Drive para que se inscriban y ya me dejen los datos. También pregunten por otro tipo de posibilidades, si se inscriben 2 o más personas juntas, formas de pago, 1, 2, ¿no? 3 pagos. De mi parte hay una gran disposición para hacer posible que se integren al seminario y compartan esta experiencia que es del 16 de julio al 10 de agosto. Les agradezco muchísimo su estar aquí presentes, su compartir esta charla. Les agradezco mucho su generosidad para permitirme que esta charla sea compartida con otros que puedan estar interesados. Lena, querida. Gracias, Carmen. Pues un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Disculpen que me comunico tarde y sin imagen, pero tengo problemitas técnicos acá en casa.
Solo para comentarles que voy a poner en el chat un link a un breve cuestionario que en lo personal agradeceré muchísimo que nos ayuden respondiéndolo para pues ayudarnos a reconocer cómo vamos en cuestiones de comunicación y difusión. Es un formulario muy breve, muy sencillo, que nos ayudará a continuar esta labor de acompañar a Carmen, acompañar este seminario maravilloso e indispensable en estos tiempos en que todo parece que la inteligencia artificial desplaza al ser humano y no. Hay mucha humanidad todavía aquí resistiendo, compartiendo conocimientos, saberes, experiencias. En fin, pues muchas gracias a todos y gracias, Carmen. Pongo ahorita este mensajito en el chat. Micro, Carmen. Está apagado tu micrófono. No sé. Sí, ya. Les comparto también de una vez, si quieren, gracias Lena por crear este formulario. Y les comparto también el formulario de inscripción de donde tienen los datos de inscripción y los datos para transferencia, depósito. De todas maneras, no dejen de escribirme al correo o mandarme un WhatsApp al teléfono, ¿no? Las formas de pago o de transferencia son a Banco Nacional, o sea, en Banco Mexicano, pero para mis amigos de Argentina hay otras formas para inscribirse. Entonces, lo platicamos, se abre ahí la conversación más adelante para si desde aquellos rumbos se quiere integrar. Ángel, maestro Ángel. Voy a intentar, por una cuestión de cruce de información de micrófonos, pero bueno, si soy algún vicio me avisan para inmediatamente pegar el micrófono. Algo que no podía yo dejar pasar la oportunidad es compartir con todos ustedes la experiencia que he tenido a lo largo de un periodo en conjunto, y ha sido un periodo muy hermoso que estamos proyectando desde hace 3 meses más o menos, en los cuales tuve la oportunidad de caminar junto a Carmen en un proyecto que fue un taller acerca de, bueno, fue un taller para la Academia de la Danza Mexicana, y en el cual comparto la experiencia que es súper motivante y deslocalizador, preguntarse desde otras maneras, desde otras formas. Y soy coreógrafo, regisser de carrera, y siempre estoy como muy enfocado al ámbito profesional o de bailarines profesionales en diferentes disciplinas. Y Carmen y su manera de percibir la realidad me dio un enfoque muy particular: la población, la comunidad y el trabajo colectivo en equipo. Ahí es donde uno ve la valía, y lo digo con toda la honestidad en este espacio. Estoy muy mal acostumbrado a trabajar con profesionales, es el buen sentido de la palabra. Y fue una frase que me encantó: recuerda que son gentes en formación, y recuerda que la complejidad a veces puede ser un laberinto. Y entonces fue replantear toda mi práctica. Les digo honestamente, me rebotaron el primer documento que mandó, me lo rebotaron porque era impresionantemente complicado. No hablo de complejo, complicado. Y a partir de quién soy, dónde estoy, qué quiero compartir, hacia dónde voy, y algo muy importante: con quién voy a vivir esta experiencia, en qué tiempo, en qué espacio y en qué realidad, o sea, el contexto, fue lo que me ubicó totalmente. Y ahora que estoy haciendo la edición y la postproducción de ese testigo de lo que fue, no dejo de agradecer el parar, el observar, el atender y sobre todo el escucharte, el permitirte saber que las respuestas están ahí y que solamente lo único que tenemos que hacer es conectar y saber que es por un bien común, y ya lo sabes. Entonces, lo agradezco, lo hago a título personal. Sin esta asesoría no hubiera tenido la oportunidad
oportunidad de descolocarme y de ubicarme nuevamente en un contexto que es la primera vez que yo colaboro con una institución en formación. Me tocó quinto, sexto, séptimo de ballet, de la carrera de ballet, con los niños. Había niños, o sea, el más grande que tenía era de 17, y yo regularmente trabajo con bailarines que ya están, o sea, en la Compañía Nacional de Danza o en el Ballet de Monterrey, o sea, dos agrupaciones muy profesionales aquí en México. Entonces fue algo muy, muy hermoso volverlo a hacer, volverlo a descubrirlo, volverlo a abrir y darme cuenta que es ahí, a partir del compartir, del conocimiento en conjunto y lo que yo llamo células colaborativos. Todos vamos hacia un camino individual o como colectivo. Muchísimas gracias, Carmen. Sé que todo este arsenal emocional, perceptivo, conceptual que traes desde hace muchos años de investigación y muchos años de amor a la danza, de amor a la escena, de amor hacia el arte, van a brindar un excelente campo de acción y que nos vas a contaminar en el buen sentido de excelentes hábitos de conocimiento, de metodologías, de maneras y simplemente darle un orden distinto a lo que sabemos muy bien hacer. Muchas gracias, Carmen. Gracias, maestro Ángel. Fue un placer. Y sobre todo fue un placer después correr por los pasillos y ver a sus chiquillos ahí felices, moviéndose en el piso y moviéndose de todas formas. Muy bien. Pues eso. Gracias, Ale. Gracias, Lena, que has estado ahí al pie del cañón este tiempo. Gracias, Ale, por tu Gracias, presencia Carmen. y tu estar aquí. Ya sabes que eres bienvenida a partir del martes o el miércoles de integrarte y compartir. Esa es una de los plus o regalitos o dulcecitos que me encanta dar, compartir, es invitar a personas que ya tomaron Detonarte a que se integren al nuevo grupo y que se integren a volverlo a tomar. Porque realmente después de un año seguro se van dando cuenta que hay nuevas cosas que sacar o nuevos proyectos, como fue el caso de Francesco Razzini, que en 2017 hizo un proyecto y que posteriormente desarrolló otro proyecto, otro, con los mismos planteamientos en otro Detonarte. Muchas gracias, Ale. Bienvenida el martes o miércoles, te espero. Y a los demás, pues bienvenidos. Si conocen a alguienes que puedan estar interesados o que sepan que pueden apoyarles en su camino de la docencia, que no es fácil, pero sí puede ser muy hermosa. No dejen de compartirlo, por favor. Tienen mis datos. Compartan la información, compartan conmigo. El diálogo es la base de cualquier camino en el cual queramos llegar más lejos. Es en comunidades como se llega más lejos, ¿no? Y nada, Dalia, espero que después de nuestro chat te animes. Todos espero que se animen y bueno, sería un placer y sería un privilegio tenerlos en esta emisión de Detonarte y si no, en una futura.